Bien, hoy es viernes 18 de enero de 2019 y el título de la charla es Causas mentales de las enfermedades. No hace mucho, quizá estuvisteis en ella, la charla que impartí aquí, era causas emocionales de las enfermedades. Y pensé, pues ahora otra charla sobre causas mentales de las enfermedades. Lo primero que se me ocurre decir es que todos sabemos más o menos algo de lo que es la mente y lo que es las emociones. El cuerpo emocional, decimos emociones, a veces generalizamos cuerpo emocional con el cual sentimos, con el cual tenemos sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Son 4 modalidades. Pero generalizamos a veces y decimos emociones, como una palabra genérica, aunque no es lo mismo emoción que sentimiento. Y para simplificarlo decimos el mundo emocional, del cual también puse como título una charla que comprende todos estos matices, las emociones, que a veces quieres entender el conjunto de estos aspectos o matices, etc. La mente, pues todos sabemos que es ese componente que tenemos con el cual creamos imágenes. Creamos imágenes más definidas, más indefinidas o abstractas, más claras, más confusas, más difuminadas, imágenes reales, irreales, imaginarias, memorizadas, etcétera, etcétera. Y lo otro ya sabéis, no se ve, los sentimientos, las emociones se sienten, como dice la palabra, pero no se ven. Pero están muy interrelacionados entre sí, son campos de energía diferentes, pero están, como toda la energía se compenetra entre sí, se influye mutuamente. Y eso todos lo sabemos, aunque no podamos muchas veces explicarlo. Los pensamientos que tenemos en un momento determinado y según la intensidad y la duración, pues genera emociones, sentimientos, deseos. El hecho de pensar una cosa genera unos sentimientos. Si pensamos en otra, otros sentimientos. Y viceversa también. El tipo de estado de ánimo que tenemos, o de sentimientos o de emociones, genera pensamientos que pueden tener alguna relación mayor o menor, o a veces impredecible en la mente. Es decir, que hay una influencia mutua. Y muchas veces no sabríamos, si no tenemos una atención profunda, dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Porque se solapan. Estamos pensando y si no estamos muy atentos no sabemos qué sentimientos genera ese pensamiento y qué es la parte del sentir y la parte de imaginar. En principio se podría ver claro, ¿no? El pensar, imágenes, con los ojos cerrados o abiertos. Y el sentir, pues es una vibración que oscila entre la atracción y el rechazo, es decir, la dualidad. Bueno, el pensar también oscila entre la claridad y la duda, la confusión. Hay dualidades de distinto tipo. El caso es que hay gente que siente más y hay gente que piensa más. Si no lo matizo, pues no se puede interpretar bien. Que su tendencia psicológica es la de tener una mente más desarrollada que la parte emocional. Y por lo tanto, en su vida se destaca la parte mental, el intelecto, el pensar mucho. No es que no tenga sentimientos, sino que quizá o los reprime, o los inhibe, o le cuesta exteriorizarlos, los sentimientos que pueda tener. Se le nota más su parte mental. Y hay otras que al contrario se le nota más la parte emocional. Y se nota menos la parte mental. Pero fijaos, una cosa es que se note y otra cosa es que sea. Porque a veces lo que se nota no es, o lo que es no se nota. Por lo tanto, esto puede ser un lío, pero bueno, con un poquito de atención se va, y vale la pena, se va discerniendo lo que es una cosa y lo que es otra. Y sobre todo,
si aquello que estamos viviendo de una naturaleza o de otra, como mental o emocional, nos perturba, nos hace daño, nos hace sufrir, nos complica la vida y nos hace complicar la vida a los demás. El tipo de pensamientos que podemos tener puede ser causa, motivo de sufrimiento para nosotros, que los tenemos, para los cercanos, para los lejanos, etcétera, etcétera. Es decir, que puede expresarse de muchas maneras, a veces de una forma visible, invisible, etcétera. Y los pensamientos lo mismo, pueden ser pensamientos maravillosos o pensamientos separatistas, destructivos, de enfrentamiento, de generadores de conflictos, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de causas emocionales o causas mentales, no quiere decir que haya enfermedades cuya única causa sea emocional y enfermedades cuya única causa sea mental, ¿verdad? Bien. Dentro de poco se pasará. A la semana que viene. Es decir, aunque parezca que sea así, sino que cuando se habla de causas emocionales de las enfermedades, la mente también está presente, interviene. Y cuando se habla, como hoy, de causas mentales, las emociones también están presentes. Nada más que predomina una parte u otra, un componente u otro. Por eso, cuando el maestro tibetano, que transmitió su información a través de Alice Bailey, y a veces lo he nombrado, y seguramente en la charla anterior también lo nombré, escribe en este libro, La curación esotérica, cosas de las que podemos entender, que las que podemos utilizar, nos habla de este modo. Pero no solo de causas mentales y causas emocionales, sino también causas etéricas o vitales, del cuerpo etérico vital. De tal manera que nos explica, con una profundidad difícilmente en estos momentos superable, que cosas como las que voy a decir con mis palabras. No existe ninguna enfermedad que se origine solo en el cuerpo físico. El cuerpo físico es un autómata. Incluso el libro La enfermedad como camino, bestseller que conoce mucha gente, que no llega a estas profundidades, pero que es muy interesante, pues nos dice que el cuerpo físico es un autómata. El cuerpo físico al cual rinde pleistesía mucha gente, pues es un autómata. No genera por sí mismo nada, ni comportamientos, ni enfermedades, ni nada. Siempre es el vehículo que expresa las decisiones de la mente, del emocional o de los niveles superiores o espirituales. Por lo tanto, una visión comprensiva de las enfermedades, más una comprensión de por dónde tendrían que ir los métodos para ayudar a curar las enfermedades, tiene que tener en cuenta que no solo somos cuerpos físicos como materia, sino que tenemos unos cuerpos como estos que he citado y que están todos ahí juntos, interconectados, intercompenetrados entre sí, porque son energía. Y por lo tanto, estos cuerpos, y concretamente el emocional y el mental, son los que generan las enfermedades. Y si decimos o dice que el cuerpo etérico, llamado también cuerpo vital, genera enfermedades, no quiere decir que solo lo haga él, porque el cuerpo etérico o vital, que es el campo de energía que tenemos compenetrando el cuerpo físico, depende sus cambios vibratorios de los cuerpos sutiles. Es también como un puente, como un intermediario entre los cuerpos más sutiles que hay por arriba y el cuerpo físico que estaría por orden de densidad abajo. Y nos viene a decir que el cuerpo vital o etérico está unido con el cuerpo vital, llamado también así, del planeta. De tal manera que en el cuerpo etérico del planeta hay causas de muchas cosas, de enfermedades, los egregores que a veces hemos comentado y que es un tema fundamental para comprender más a fondo estas cuestiones de las enfermedades. Y por lo tanto, al estar dentro de ese campo, somos susceptibles de que las enfermedades nos lleguen a nosotros. Pero ojo,
si lo entendemos así, sería algo a medias, sino que llegan a nosotros en función de cómo está nuestro cuerpo etérico, lo cual depende de lo que hemos pensado y sentido hasta ese momento. Quizá en el pasado, si está todavía latente, o lo que recientemente hemos ideado psicológicamente, hemos elaborado psicológicamente, mental, emocional. La psicología básicamente es la mente y las emociones. El cuerpo físico vital sirve de vehículo para expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Y los niveles superiores para mucha gente están como bloqueados. Pero si viene energía de los niveles superiores, transpersonales o espirituales, esa energía viene, pasa por los cuerpos psicológicos, como he dicho, pasa por el cuerpo vital y llega al cuerpo físico. De tal manera que un comportamiento de físico espiritual tiene que pasar por los otros cuerpos. Si la persona en su mente y en sus deseos y sentimientos lo permite. Por lo tanto, si llegas a contaminarte de una serie de virus o de bacterias que están en el ambiente, y si decimos en el ambiente físico, es cierto, pero como tienen los virus, las bacterias tienen su cuerpo etérico también, su cuerpo de energía, pues también están dentro del cuerpo etérico del planeta. Es decir, que están en la materia y están en la atmósfera. Y entonces, al estar nosotros dentro de ello, del mundo físico, porque tenemos cuerpo físico, y del mundo etérico, del plano etérico del planeta, porque tenemos plano etérico, pues lo recibimos. Lo mismo podríamos decir que al tener cuerpo astral o emocional, al estar dentro del cuerpo astral del planeta, recibimos también la influencia del planeta. No podemos separarnos del planeta en el que vivimos. Podemos hacer un viajecito, sobre todo cercano, esto no es el tema de hoy, pero no muy lejos. Interesante, Rafa. No podemos ir lejos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar como cuerpo, sobre todo sutiles, dentro del campo de una especie de esfera, de círculo no se pasa, para poder sobrevivir. Y no estamos adaptados. Por eso, físicamente no podríamos, y lo he dicho, aunque me salga unos segundos el tema, no podemos ir a vivir a otros planetas. No se puede, es que no se puede. Físicamente no. En el estado en que estamos ahora de evolución. En fin, parece que me haya ido, pero estoy dentro del tema. Todo está interrelacionado. Incluso, aunque diga causas emocionales y causas mentales, lo dice este maestro tibetano. Incluso dice que el 90%, no, más del 90%, dice aquí, 95% de las causas de las enfermedades físicas es emocional. ¿Y por qué? Porque aunque estamos en una raza más avanzada que la raza atlante, que era de psicología emocional, todavía gran parte de la humanidad somos emocionales. Por mucho que estemos desarrollando la mente, unos más que otros, y la mente vaya como supliendo, vaya como adelantándose a la parte emocional, vaya dirigiendo la parte emocional, vaya predominando sobre nuestro componente emocional. Por mucho que eso, si miramos el panorama, la mayoría de las cosas que hacemos y que decimos, en general, hablo en general, a lo mejor nos exceptuamos los que estamos aquí, es de causa emocional. Fijaos, cualquier ejemplo de los infinitos que podríamos poner. Cuando oímos un debate de personas a veces intelectuales que saben del tema, cómo la parte emocional está predominando sobre la parte mental, intelectual. Cómo muchas veces el enfrentamiento y el intento de imponer al otro tu verdad es de tipo emocional y a veces con agresividad, cuyo origen es emocional. De tal manera que es emocional. ¿Habéis oído alguna vez, aunque sea parcialmente, un mitin político? No se dice nada. Es de tipo emocional. Se habla con un lenguaje puramente emocional para suscitar la sensibilidad emocional de los asistentes. De tal manera que son ejemplos entre muchos que podemos poner, y los problemas y conflictos que tenemos a solas o con los demás
suelen ser emocionales. Podríamos decir afectivos, porque la afectividad pertenece a este campo emocional. ¿Que la mente interviene? Por supuesto. Y la mente, estamos cada vez más avanzados mentalmente. Y en el futuro se notará todavía más. Pero que incluso, aunque seamos intelectuales y trabajemos la mente, lo emocional predomina. Por eso, la mayor parte de las enfermedades, como dije en la charla anterior, es de tipo emocional. Pero ¿por qué nos dice este maestro tibetano a través de Alice Bailey que hay un tanto por ciento pequeño de causas mentales? Porque la mente también influye. ¿Y sabéis cuáles incluye en las causas mentales? Pues incluye las enfermedades del corazón, cardíacas, y las enfermedades nerviosas. Las incluye. Y nos dice que las personas de tipo corriente general, la mayoría de las enfermedades a las que están sujetas son de tipo emocional. Pero cuando las personas van avanzando en el sendero espiritual y, voy a decir también, intelectual, aunque no entren todavía en lo espiritual, son más susceptibles de las enfermedades, estas que he dicho, del corazón. Y aunque no lo diga, se pueden incluir las enfermedades infecciosas. Este libro, La enfermedad como camino, dedica un capítulo a las enfermedades infecciosas. Incluso, como lo tengo aquí simplificado, para no buscar y para no leerlo, nos dice cosas muy curiosas y hace una comparación de cómo se produce una enfermedad infecciosa con una invasión de un ejército a un país, un ejército que viene de fuera, de otro país. Entonces, claro, se entiende que los virus, las bacterias, vienen del exterior, no se generan dentro, ¿verdad? Vienen de fuera, es como si fueran invasores que penetran o no penetran, les dejamos o no les dejamos. Y simplificándolo, los 7 pasos que nos dice de cómo se produce esto. Si la persona vive un conflicto y lo reprime, lo inhibes, y los conflictos son psicológicos, intervienen las emociones y los pensamientos, y lo reprimes y no lo resuelves, entonces hay un proceso automático, inconsciente, de que es que el cuerpo se abre a los gérmenes de las infecciones. Pero si tú resuelves internamente, psicológicamente, tus conflictos, entonces te creas como una protección, una inmunidad, y entonces, salvo excepciones, vamos hablando siempre en términos generales, no penetran. Es como ese ejército que invade un país, pero el país tiene buenas defensas y no le permite entrar. Pero cuando las defensas son débiles, pues entonces los invasores penetran por la frontera y van invadiendo parte o todo el territorio. De tal manera que los virus, los gérmenes, en general, pueden estar invadiendo nuestro territorio. Primero nos habla de pasos con la palabra estímulo. Estímulo dice los agentes, bacterias, virus, toxinas, etc. Y dice estos autores, dependiendo de la predisposición del cuerpo a admitirlos, lo cual indica falta de inmunidad. Todos hemos oído hablar de la inmunidad. Hasta los científicos reconocen que la inmunidad no es la misma en todas las personas. Y dice, hay una relación entre el cerramiento mental a un conflicto, lo que llamamos psicológicamente represión, y la apertura del cuerpo a estos agentes. Una vez que se han introducido los atacantes, se forma un foco de inflamación y de todas partes afluye líquido, experimentándose como tensión e hinchazón de los tejidos. Es lo que llama exudación. Tercer paso, defensa. El organismo fabrica anticuerpos, linfocitos y granulocitos para cada agente. Ya sabéis los elementos que tenemos aquí dentro para como si fuera un país que es invadido y entonces su ejército desde dentro trata de repeler esa agresión. A veces lo consigue y otras veces no, pero por lo menos se establece ahí una lucha. Y luego viene la fiebre. Si el conflicto no se puede resolver en un lugar local, se impone una movilización general. Las fuerzas defensivas destruyen a los atacantes y los venenos que liberan son los que producen la fiebre.
Estos son 4 pasos. Y luego hay 3 más, pero solo se da uno de ellos. O resuelves el problema, es decir, te curas de la enfermedad porque ganan las defensas del cuerpo y por lo tanto repeles al enemigo, has ganado. Se cura la enfermedad. Segunda opción, ganan los invasores, te mueres. La muerte. Y tercera opción, un conflicto crónico en el que no gana ninguna de las partes del conflicto. Los gérmenes permanecen en el cuerpo sin vencerlo, pero tampoco son vencidos por el cuerpo. Es el estado crónico de que estás en un estado más o menos intermedio, ¿verdad? Esto es lo que explica de las enfermedades infecciosas. El maestro tibetano no las incluye aquí, aunque sí que habla de ellas en algún otro momento, pero cuando hace esa clasificación que os he nombrado, dice enfermedades del corazón, ahora hablaremos de ellas, aunque le dedique una charla exclusivamente al corazón, y las enfermedades nerviosas. De tal manera que... Pero he nombrado las infecciones. ¿Y qué es un conflicto psicológico? Pues es un conflicto, a lo mejor podemos pensar y ver entre emociones, choque de deseos y de emociones. Pero como están determinadas por pensamientos, por ideas, nosotros chocamos con los demás con las ideas. A veces también de un modo emocional. Pero fijaos que cuando estamos chocando o friccionando o estableciendo un conflicto con alguien, son nuestros pensamientos que se oponen a los de la otra persona. Pueden ser parciales, pueden ser generales. Y entonces el choque se produce en ideas. Lo verbalizamos a través de la palabra, lo expresamos con la palabra, pero también con los actos. Si la persona se enfada mucho, se puede tirar de los pelos, ¿verdad? Es decir, que a veces el conflicto de ideas se llega a las manos. Otras veces se queda solo en las discusiones, con las palabras. Pero esos conflictos de ideas tienen como un alimento emocional. Igual que toda agresividad, como hemos explicado, es de origen básicamente emocional. Cuando eres agresivo, estás ciego, o un poquito ciego, o más o menos. De tal manera que hay falta una luz, y por lo tanto las ideas están expresadas para ir contra alguien o contra algo cuando somos agresivos. Por lo tanto, el mundo de la mente está presente. Y si no resolvemos los conflictos en la mente, aunque también hay que trabajar la parte emocional, pues entonces no creamos esos estados de inmunidad o de defensa que nos protegen hasta cierto punto, porque a veces una persona puede coger una infección y no tiene conflictos, ¿no? La cosa es un poco más compleja, pero hablando en términos generales, sí que se cumple esto. Si lo resolvemos, pues entonces no cogemos esa infección. Lo que pasa es que, no sé, vamos a poner aparte los resfriados. Estaba a punto de preguntárselo. Porque, digo, eso está ya dentro si no, de la estaríamos diciendo como que tenemos ahí un conflicto mental, que también puede ser. ¿Por qué no? Porque a veces el trabajo mental, si es excesivo, también genera unas energías, y señalo aquí porque aquí tenemos un centro energético que es el que más relacionado está con la mente, igual que este de aquí es el más relacionado con el cuerpo emocional, este de aquí, plexo solar, y el del entrecejo con la mente. Y entonces, claro, esa serie de exceso de energía mental también se me ocurre, no lo puedo demostrar 100%, pero intuyo de que también está relacionada con esto. De tal manera que podemos encontrar conflictos mentales, como nos dicen estos autores, en lo que he dicho antes, en el origen de las enfermedades infecciosas. Que hay una persona que no tiene conflicto y se encuentra en un campo de contagio, también es cierto. Lo que pasa es que según su estado de armonía o de desarmonía, lo coge más pronto, más fácil o más tarde, más difícil. La contaminación. De tal manera que la mente está ahí presente.
Pero las enfermedades del corazón son las que nos dice que son más predominantes en gente intelectual. Esto no quiere decir que la gente más emocional no tenga también problemas de corazón. Por cierto, los problemas del corazón, del cual hablé en una charla, aunque hablé del corazón en general y por lo tanto de las enfermedades quedaba como una parte de la charla solo. Las enfermedades más típicas del corazón ya las sabéis: anginas de pecho, infartos de miocardio, arritmias, etc. del corazón. El corazón, como cualquier órgano del cuerpo, tiene su trayectoria. Y hay una cosa que se aplica a todas las enfermedades, que es, allí donde tenemos una enfermedad, es porque hay unas causas que determinan, esta simbólicamente, que tenemos que pasar por el tipo de conflicto, esa enfermedad. Tenemos que pasar por esa enfermedad. Pero también se produce un fenómeno, y es que el órgano o los órganos donde se produce la enfermedad están debilitados, están susceptibles de enfermar. Son menos fuertes que otros órganos. El corazón también, a veces hasta se dice un corazón más fuerte, un corazón más débil. Es decir, que si tienes el corazón con una mayor fragilidad, es más fácil que se produzca la enfermedad del corazón que en otro sitio. Pero creo que está unido a la causa psicológica que simbólicamente se puede expresar de una forma o de otra. Que es, si miramos el panorama, y los médicos lo saben, aunque no sepan de psicología, la gente que tiene problemas de corazón con bastante frecuencia son personas que a lo mejor como líderes son una minoría, pero muchos son líderes. Y muchas personas, aunque no sean líderes, saben lo que es ser un líder, en el campo que sea, grande o pequeño. Son personas que desean hacer muchas cosas y hacerlas ellas, y no compartirlas con otras personas. Y aunque las compartan, tienen que ser ellas. Ponen ahí mucho énfasis, lo cual incluye la parte también emocional. Sabéis que el centro de las emociones está aquí, y el del corazón, el cardíaco, está aquí, como centro energético. Están muy cerca uno de otro. Y las energías comunican todos los centros, pero estos dos se comunican de un modo especial. De tal manera que el mundo emocional egocéntrico, también la energía de aquí abajo sube y también se canaliza. No solo se canaliza el amor altruista, el amor abnegado, solidario, el amor amplio a través del corazón, que sí, sino también tenemos sentimientos egoístas que repercuten, aunque sea no como enfermedad, sino como sensación, ¿verdad? Se nota en el corazón, o en el pecho, en esta zona. No solo se nota aquí, sino aquí. De tal manera que, según la evolución que tengamos, se expresará más la parte de amor, que es el que canaliza la energía de amor egoísta, o un amor, vamos a llamarle, altruista, por llamarle de alguna forma y simplificar. El amor egoísta parece una paradoja, una contradicción, pero es que podemos estar deseando un bien para nosotros o para los nuestros, sin importarnos las consecuencias de otro. Entonces hay un deseo de bien que tiene alguna relación con el amor, pero es egoísta o egocéntrico. Pensar solamente en ti, en tu familia, ya es algo, ¿no? Un avance, pensar además de en ti, en la familia o en los amigos. Pensar en positivo, pensar en desear el bien. Pero conforme el amor auténtico como energía se desarrolla, entonces el abanico se abre más y se piensa en los seres humanos. Te agraden o no te agraden, los conozcas o no los conozcas. Y no solo los seres humanos, sino el amor a los animales, a las plantas, al trabajo, a la vida, a todo, ya que el amor auténtico no distingue, no separa, se abre. Entonces, ¿qué ocurre? Que según el estado de evolución de la conciencia, pues entonces funcionará la energía de un modo o de otro. De tal modo que cuando esta energía, incluso de amor, nos explica también este maestro, va despertándose de un modo a veces disonante o con un ritmo alterado, la energía de amor que afluye del alma a través del corazón puede producir también enfermedades. No porque la persona sea mala o sea egoísta, sino porque incluso desarrollando el amor recibe una energía que no puede asimilar armónicamente. Y entonces el corazón, si es frágil,
lo acusa. De tal manera que no se trata solo de que causamos enfermedades porque somos malos o porque somos egoístas, sino también, aparte de que pueden ser por causas kármicas que desconocemos, que están ahí latentes y tenían que manifestarse en algún momento del tiempo, porque no armonizamos nuestro desarrollo evolutivo. Vienen las cosas a veces con un ritmo lento, luego rápido, viene la energía, no la puedes asimilar porque tu personalidad no es todavía suficientemente armónica, equilibrada, y entonces las energías no las asumes. De tal manera que la definición más profunda de enfermedad que nos dicen es, y de salud y de enfermedad, las dos cosas, de enfermedad es cuando la energía superior afluye a través de la personalidad con fricciones y obstáculos. Y cuando fluye de un modo natural, de la personalidad es cuerpo físico, emocional y mental, cuando fluye con normalidad, hay salud. Y si hay obstrucción que no es de arriba, sino de aquí abajo, emocional y mental, entonces se produce la enfermedad. De tal manera que no podemos, por cual sea nuestra creencia, separarnos de los planos sutiles, de nuestros componentes sutiles. Por eso, en la medida que avanzamos, a lo mejor tenemos superados unas cosas, pero no tenemos otras. En el proceso evolutivo del ser humano y de la humanidad, y hasta en los niños se nota, el desarrollo de un niño, si lo observáis, los primeros años es fundamentalmente físico-vital, luego emocional, luego mental. Se solapan todos, porque el niño tiene mente desde el principio y afecto también desde el principio, pero tiene que ir por etapas. Y en el desarrollo de la humanidad también, en la época Lemur, era físico-instintivo nuestro desarrollo durante millones de años. Luego, en la época Atlante, emocional. En la raza en la que estamos, Aria, mental. Es decir, que vamos pasando por este orden, no al revés, no como saltos. Y eso se repite en todo. Y este orden no es caprichoso, es por grado de densidad hacia lo sutil, de lo más denso físico a lo astral, o emocional, mental y superiores. Es decir, de abajo hacia arriba, de lo denso a lo sutil. De tal manera que... y se solapan. Y como se solapa, tenemos una mente desarrollada, pero también las emociones pueden estar todavía ahí latentes, en espera de querer salir, pueden estar inhibidas, reprimidas, etc. De tal manera que podríamos decir que interviene en distinta proporción, que no hay un aparato para medirlo, la mente y las emociones. Pero ¿verdad que muchas veces el médico aconseja a la persona que ha tenido un problema de corazón que se tome la vida con más tranquilidad, que esté más relajada, más tranquila, cosas así de ese tipo? A lo mejor no sabe aconsejarle cómo, pero es un consejo. Y verdad que hemos oído hablar de personas líderes, sean líderes políticos o de otro tipo, personas que han tenido un papel relevante, del tipo que sea, nos guste o no nos guste en la sociedad, pero con mucho esfuerzo, mucho trabajo, que también afecta el corazón, puede afectar otras partes, otras enfermedades, el corazón. De tal manera que lo que se nos dice del corazón, por ejemplo, es cuando se hablan distintos autores, porque aquí tengo estos apuntes que entrego en los cursillos del tema, tensiones emocionales repetidas. Eso es evidente. Mucha gente ha tenido un disgusto gordo, de una cierta intensidad, y le ha dado un infarto. Y a veces hasta se ha muerto. Disgusto. Hay personas que han tenido una alegría intensa, pero descontrolada, y les ha dado un infarto, y se han muerto. No, a lo mejor no es la mayoría, pero sí. Ha ocurrido. Habría una fragilidad del corazón y también una afluencia de energía emocional que puede ser agradable o desagradable, placentera o dolorosa, pero que ambas son desequilibradoras. Por eso, cuando hablamos de alegría, yo me esmero en diferenciar la alegría emocional, que es la que tenemos cuando nos salen bien las cosas, a nosotros, y si es a alguien, porque sería como una prolongación nuestra, y nos alegramos. Si las sale mal, nos entristecemos, ¿verdad? Alegría. Y todos buscamos ir de la tristeza a la alegría, del dolor al placer.
pero estamos horizontal. Pero hay una alegría más elevada, más sutil, que está en una vibración más alta. Que te salgan bien o te salgan mal las cosas, eso es lo ideal, estar alegre. Es una alegría más profunda, la cual no depende del exterior, sino más bien del interior de la persona. Y por lo tanto una vibración más alta. De tal manera que las emociones, la alegría puede ser y el disgusto emocional están aquí, pero sube la energía con cierta fuerza y puede afectar también al corazón. O la parte más asociada a lo superficial de nuestra psicología relacionada al corazón, o la parte más externa, no la parte, si hablamos no del corazón como órgano, sino del centro cardíaco más interna. Por lo tanto, no nos extrañe que causas de tipo emocional afecten al corazón, pero también, como he dicho, pues también hay causas de tipo mental, como el deseo de querer hacer pues todas las cosas, de querer tú hacer más de lo que puedes. El estrés, por ejemplo, ya sabéis lo que es un estado de tensión que pasa de una cierta medida. Y el estrés pues también afecta al corazón, ¿verdad? Es una tensión que, si buscamos las causas, creo que con facilidad encontramos causas mentales. El estrés, querer trabajar más de lo que tus cuerpos te permiten. Y puede ser porque necesitas ganar un dinero para sobrevivir, o puede ser porque tienes una ambición, más que una necesidad económica, de trabajar mucho, o tienes un hábito de trabajar mucho, o tienes una obsesión mental de trabajar mucho. Y entonces personas que trabajan en exceso, lo cual no quiere decir que todo el mundo que trabaja mucho esté en esta situación, porque puedes trabajar y mucho y continuamente de un modo relajado. Esto no sé si será difícil de entender, porque te controlas. Pero si no te controlas, la tensión se nota, a veces parcialmente, un poco tiempo, pero cuando pasa de cierta medida se va produciendo un desequilibrio orgánico. Y entonces se entra en algo que cuesta, se puede superar, todo se puede superar, pero cuesta más, que es el estrés. Aunque a veces decimos estrés para cualquier cosa que pase de una pequeña dosis, ¿no? Pero el estrés puede ser muy serio a nivel orgánico, físico y a nivel psicológico. Perturba a la persona el estrés. Y el estrés está afectando, como toda tensión, al sistema nervioso. Ya estamos en las causas mentales de las enfermedades nerviosas, ¿no? A lo mejor no lo llamamos enfermedad, pero ir estresado, el sistema nervioso también tiene sus topes, sus límites, sus resistencias. Y si lo haces trabajar más allá de la resistencia, es como una máquina que la pones en marcha, en funcionamiento, más allá del tiempo que tiene establecida para que funcione bien, y la quemas, ¿no? Se puede eso hacer de la misma forma. Por lo tanto, tensiones emocionales, represión, dicen otros, de sentimientos, reprimir los sentimientos y la agresividad. La agresividad es emocional. ¿Y quién reprime? ¿Sabéis todos lo que es reprimir? Todos lo sabemos desde pequeñitos. Nos han enseñado a reprimirnos. En casa, en la sociedad, en la escuela, en todos sitios. A lo mejor nos han enseñado a controlarnos también, pero en general a reprimirnos. ¿Y quién reprime? ¿Los de fuera? Eso es lo que parece. Pero quien realmente reprime es uno mismo desde la mente. Es decir, nuestras ideas de que no tenemos que permitir que salgan y se expresen esos sentimientos o emociones, hace que con la mente los estemos bloqueando. Y entonces, ¿quién está interviniendo? La mente. No la mente directamente sobre la enfermedad, sino la mente indirectamente para impedir que los sentimientos, las emociones, afluyan y se expresen en la persona. Por lo tanto, vemos también causa mental. Causas mentales, pues, enfermedades nerviosas. Hay distintas clases de enfermedades. Si miramos una lista,
Ahí se puede incluir desde la epilepsia, ¿verdad?, que es muy frecuente, ¿eh? A lo mejor no conocemos a nadie con epilepsia, pero es muy frecuente. La epilepsia son como descargas, descargas de energía eléctricas. Claro, cuando no se conoce mucho la energía, se utiliza el término eléctrica, pero la electricidad es energía. La electricidad no se ve, salvo cuando se expresa a través de la luz. Es energía. Otra cosa es el soporte. Entonces, descargas eléctricas. El cerebro, el sistema nervioso, funciona eléctricamente. Y eso lo habremos leído en los libros, lo habremos visto en documentales, en dibujos. No solamente con la transmisión de unas neuronas a otras de sustancias químicas, sino de campos de energía o de vórtices, aunque sean diminutos, de energía. De tal manera que el sistema nervioso funciona eléctricamente. Esto también nos puede dar pistas conforme vamos profundizando para vislumbrar, aunque no sepamos todavía, parte de la medicina del futuro, que nos dice este maestro, en la cual se utilizará la electricidad. No nos dice cómo, solo lanza algo que sabe que es así, aunque no sepamos cómo. Pero la electricidad no quiere decir que enchufemos un aparato a la luz y ya curada la enfermedad. Está hablando en un sentido mucho más profundo. Pero verdad que la epilepsia, que para mucha gente cree que es, digamos, esos movimientos bruscos de la persona, pero es más frecuente las ausencias de distinto tipo, visuales, auditivos, de los sentidos, ausencia de la conciencia, etc. Y otras veces es mediante esas vibraciones o descontrol del cuerpo. Y esto es una enfermedad del sistema nervioso, donde predomina el sistema nervioso. En otras ocasiones nos hemos dicho que hay enfermedades donde, aunque el sistema nervioso siempre está presente, porque no se va, está aquí, se generan porque determinadas células del cuerpo empiezan a funcionar de un modo desarmónico de las demás. Células separatistas que dicen, yo no quiero seguir con el conjunto, yo me voy, me quiero independizar. Y entonces empiezan a funcionar y se crea el cáncer. El cáncer no viene de fuera, no se contagia, surge de dentro. Nada más que, como explicamos otras veces, el cáncer es de origen emocional predominantemente. Aunque el maestro tibetano también nos dice que en la época actual también tiene un origen mental. ¿Por qué? Porque hay conflictos que están generando más que represiones. No todo el mundo que tiene cáncer es porque ha pasado por una represión, sino conflictos de tipo mental. Es decir, que estamos en una época no como en la Atlántida, que es cuando empezó el cáncer, y la psicología era puramente emocional, y se empezó a reprimir muchas cosas, sino en una época donde interviene la mente, y la mente, con ayuda de lo emocional, crea conflictos. Y por lo tanto produce una vibración que hace que esa vibración desarmónica afecte a determinadas partes del cuerpo físico, donde le llega el mensaje y determinadas células se ponen, no por capricho, sino porque reciben la orden, a funcionar en desacuerdo con el resto, y contagiando a otras que se dejan llevar por la tentación y también van extendiéndose hasta donde se llegue. En cada caso es distinto. Sin embargo, las infecciones, como hemos dicho, vienen de fuera. Pero de fuera, no por cualquiera que se pone en un lugar determinado y le llega desde fuera porque ha pasado por ahí, sino también, fundamentalmente, porque, lo hemos dicho, tienes esa predisposición a esa debilidad, esa bajada de inmunidad, para que aquello que está en tu entorno contaminante te llegue. Por eso, cuando, aunque no sea enfermedad de este tipo, cuando ha habido un accidente nuclear, pues las personas que estaban más cerca de esa central son las que más les ha afectado, pero no a todas por igual. No porque la distancia solo, que también estés más cerca o estés más lejos. Las personas más cerca son las más afectadas, más que las que están lejos, que también puede serlo, sino también por la predisposición interna,
que la medicina desde el punto de vista biológico no lo puede entender, porque se necesita estos elementos que estamos hablando más de tipo psicológico. Por eso será un salto espectacular en ayuda a la humanidad el que dará la medicina, y lo decía el otro día cuando hablé de la cultura, que hablé de, incluso subrayé, una cultura nueva que tiene que haber, cuando la humanidad en conjunto, no un médico por aquí y otro por allá, que ya es algo, empiecen a pensar que no solo somos máquinas biológicas de cuerpo, sino somos seres humanos con algo más, y que todo está interrelacionado, entonces se darán cuenta de que, sin descartar el trabajo sobre el cuerpo, hay que tener en cuenta el trabajo psicológico. Por eso no podrá separarse la psicología de la medicina, tendrán que estar más juntas de lo que están ahora, en estos momentos, pero tiene que haber como un salto, no sé cómo llamarle ese salto, a veces se dice salto cuántico, en nuestra conciencia de la humanidad, para que nos demos cuenta de estas cosas y por lo tanto podamos, digamos, ir descubriendo algo que va a beneficiar a todos, incluso a los escépticos, porque no se trata de decir esto va a beneficiar a estos y a estos no, sino que cuando hay amor en el campo de la medicina, por ejemplo, el médico, el profesional que tiene amor, pues no mira si es una persona de un tipo o de otra, su ideología, su filosofía, su creencia, su color y todo eso, sino miras al ser humano. Pues lo mismo, mirar el cuerpo y los demás componentes. Por eso es una ayuda cuando, con la inmensa ayuda que recibimos, que estamos recibiendo de la medicina ortodoxa, medicina oficial, medicina alopática, es una gran ayuda cuando sabemos que a lo mejor esa enfermedad hemos contribuido a crearla con un defecto psicológico que no debemos olvidar y que, aunque sea egoístamente, tendríamos que trabajar para superarlo. De tal manera que el trabajo puede ser, si no con un profesional, si la persona es capaz de darse cuenta, si se da cuenta que esa enfermedad tiene mucho que ver con sus miedos y temores, no de un día, sino de un día tras otro día, de su estrés, de sus deseos incontrolados, etc., pues trabajarlo desde arriba, porque nada se puede trabajar desde el mismo nivel. No se puede controlar las emociones desde el cuerpo emocional, solo desde la mente. Pero matizo, desde la mente controlada, a su vez, porque si la mente está descontrolada, ¿cómo va a controlar? Es como una persona que está descontrolada, ¿cómo va a ayudar a otra que está descontrolada? ¿Verdad? Como a veces se ha dicho, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? No, a no ser que el ciego tenga intuición, entonces lo puede guiar. Entonces, la parte emocional se controla con la mente. Y la mente con los niveles superiores. Y los niveles superiores, si descienden e iluminan la mente, esa mente controlada, iluminada, lúcida, más consciente, más fuerte, pero además lúcida, puede controlar, transmutar las emociones. Y eso se dice muy pronto y se dice muy fácil. Incluso, aunque no sepamos mucho, no hayamos leído mucho, solamente con tener unos conceptos básicos ya pondrías en marcha con lo que sabes o buscarías ayudas para poderlo realizar. Y entonces, complementado con la ayuda de los medicamentos o de lo que sea, o de las operaciones y todo eso, que está ahí y el maestro tibetano nos lo dice, a ver si lo encuentro enseguida, pero nos dice cosas muy interesantes, con la profundidad que habla. Algunas de las cosas que dice no las podemos la mayoría aplicar, solo iniciados lo pueden aplicar, de momento, algunas de las cosas que dice de la curación, pero nos dice otras que sí que nos pueden facilitar la comprensión de estas cosas que hablamos. Entonces, sí, aquí está. Por leeros algo que nos dice este maestro, por buscar fuentes muy profundas. Nos dice, página 31, el trabajo paliativo y curativo en la medicina y cirugía ha sido comprobado más allá de toda controversia. Esto se escribió el siglo pasado. Los métodos empleados, añade algunas cosas.
tales como la vivisección de animales, puede ocasionar verdadera ansiedad. A pesar de todo ello, la deuda que tiene el género humano con la profesión médica es grande. Lo anterior no lo desarrolla, pero nos viene a decir que, aunque no lo diga aquí, pero los seres avanzados lo dicen, la ciencia no necesita, para avanzar, sacrificar animales. ¿Sabéis qué se hace? Para descubrir cosas y eso. No necesita, se puede hacer sin ello. Y entonces, por un lado, está descubriendo cosas, pero por otro lado está perjudicando, está creando un karma, ¿no? Hacer sufrir a los animales para descubrir cosas. Por un lado dices, bien, se sacrifican por nosotros, pero no con experimentos, y eso se refiere. Dice, a pesar de todo ello, la deuda que tiene el género humano con la profesión médica es grande, y el servicio rendido a la humanidad por esa profesión contrarresta en gran parte el mal. Aunque es verdad que no lo saben todo, también es cierto que existe un pequeño porcentaje, mucho menor que en ninguna otra profesión, de clínicos y cirujanos que buscan sus propios intereses y no honran a la profesión. Eso estamos de acuerdo, aunque no sepamos qué tanto por cien en todas las profesiones hay gente egoísta que va a buscar sus propios intereses, aunque parezca que esté ayudando. O a veces se compagina la ayuda a los demás con el egoísmo, porque al no ser perfectos, pues vamos, no pasamos de un extremo a otro, sino que actuamos así. También podría decirse que ya saben bastante como para admitir que aún les queda mucho que aprender. Igualmente es verdad que constituye un gran grupo altruista y autosacrificado dentro de la familia humana, la profesión médica. Y no solamente creo que está pensando en los médicos que van a ayudar a gente del tercer mundo y todo eso, ¿no? Y todo eso, sino que también pues los hay con distintos tipos de expresión. Igual que otros seres humanos que también pues están más enfocados en ayudar en el campo que conocen, etcétera, y tratar a las personas, ayudarlas dentro de lo suyo. En fin, eso es un detalle para indicar que esto que os está diciendo, esto que he leído, de que a pesar de lo avanzado que es la información que estos autores dicen sobre el tema, no desprecian en absoluto que pueda ser complementada con la medicina. Leyendo algunas de las cositas de este autor, antes de pasar al coloquio, dice, podría decirse básicamente, generalizando, que las dificultades físicas personales tienen actualmente su asiento en el cuerpo emocional, y que ese vehículo de expresión es el agente predominante y predisponente de la mala salud del individuo, así como las enfermedades grupales y la proliferación de cualquier tipo de epidemia a través de las masas están fundadas en alguna condición de la sustancia etérica del planeta. Claro, lógico, el cuerpo etérico del planeta nos une, entonces está llegando más fácilmente a las masas. Esas enfermedades que son generales, nacionales, raciales y planetarias llegan al individuo por conducto del cuerpo etérico y no son tan personales en sus implicaciones. Pero sí que intervienen las características, lógicamente, de la personalidad. Eso es otro detalle que nos indica. En otro sitio, por señalar algunos de lo que tengo subrayado, especialmente en esta 19, 22. Sí. Aquí está, por leeros un poquito más antes de terminar. Primero, dice, los estudiantes del arte de curar deberán recordar que hay 3 métodos para obtener la curación. 3 métodos, dice. Primero, tenemos la aplicación de esos métodos paliativos y mejoradores que gradualmente curan las enfermedades y eliminan condiciones indeseables, reconstruyen la vida de la forma y fomentan la vitalidad. De estos métodos, las escuelas alópatas de alopatía, que es la medicina oficial, y homeópatas, la homeopatía, que hemos hablado otras veces, y las diversas osteópatas y quiroprácticas y otras escuelas terapéuticas son buenos ejemplos.
han realizado un trabajo bueno y constructivo, y la deuda que tiene la humanidad para con la sabiduría, la capacidad y las atenciones altruistas de los médicos es muy grande. Segundo, tenemos el trabajo y los métodos del psicólogo moderno, que trata de encarar las condiciones subjetivas y enderezar las actitudes erróneas de la mente, las inhibiciones, la psicosis y los complejos, que producen los estados externos de la enfermedad, condiciones mórbidas y neuróticas y trastornos mentales. La tendencia de combinar la psicología con el tratamiento físico externo es sensata y correcta. Ahí tenemos la psicología que decíamos. Y tercero, un método superior y nuevo que consiste en llamar a la propia alma del hombre para que inicie una actividad positiva. La verdadera y futura curación se efectuará cuando la vida del alma pueda fluir sin impedimento ni obstáculo a través de cada aspecto de la naturaleza forma, pudiendo entonces vitalizarla con su potencia y eliminar esas congestiones y obstrucciones que son fuente de enfermedades. Eso es uno de los detalles de lo que este autor nos pone. Son frases cortas. Podría decirse, generalizando, que las dificultades físicas personales, eso ya lo he leído, el 29, 31. El trabajo, sí, este también, 31. Vamos a poner 74. Sí, y este el último, 74. Quisiera ocuparme de la premisa básica de que la enfermedad y los impedimentos físicos no son el resultado de pensar erróneamente. Esto puede ser una paradoja, pero hay que entenderlo, porque hasta los sabios de la antigüedad, como Platón, decía que las enfermedades están sentadas en la mente. No es una cosa nueva, y lo estamos diciendo también. Esto. Pero aquí se está refiriendo de que al pensar no es directamente, pero indirectamente sí. Probablemente son el resultado de no pensar o el fracaso en acatar esas leyes que rigen la mente de Dios. Un interesante ejemplo es que el hombre no sigue la ley básica, ley del ritmo. Es una ley universal a la que dediqué una conferencia hace mucho tiempo. Las leyes universales. Hay una que es la ley del ritmo, que rige todos los procesos de la naturaleza. Gran parte de las dolencias inherentes al uso y abuso del impulso sexual podemos adjudicarlas al fracaso de actuar con la ley de periodicidad. Este fracaso en vivir de acuerdo a la ley de periodicidad y en subordinar los apetitos al control cíclico es una de las principales causas de las enfermedades. A medida que esas leyes adquieran forma en el plano mental, podría decirse que su infracción tiene una base mental. Al quebrantar la ley del ritmo, el hombre ha desorganizado las fuerzas que, correctamente empleadas, tienden a llevar al cuerpo a una condición sana y saludable. También ha sentado las bases para esa debilidad general y tendencias orgánicas inherentes que predisponen al hombre a la mala salud y permiten entrar en el sistema los gérmenes y bacterias que producen esas enfermedades. Es difícil en esta etapa de la evolución separar sentimientos y pensamientos. Lo hemos dicho al principio. Es decir, que tal o cual enfermedad surge en el cuerpo astral o mental, o que ciertas enfermedades se deben a erróneos sentimientos y otras a erróneos pensamientos. Hablando en términos de toda la familia humana, son relativamente muy pocos. Esto se escribió el siglo pasado. No sé si hemos avanzado. 45. Son muy pocos los que piensan en el mundo. El resto se ocupa del sentimiento, de la percepción sensorial y de muchos diferentes aspectos, del emocionalismo, tal como la irritabilidad, preocupación, ansiedad aguda. Fijaos que la preocupación incluye un estado de ánimo, ¿verdad? Pero es mental. Estás preocupado en algo y la mente no para. Y da vueltas y vueltas. Obsesivamente a eso, a veces día y noche. La preocupación, a veces es más flojo, se acaba más pronto, otras veces dura mucho más. Mental. Y el estado de ánimo, la parte emocional está ahí presente.
tampoco nos sirve mucho saber qué tanto por ciento de mente y de emoción. Las dos cosas están ahí incontroladas. La preocupación. El pesimismo, por ejemplo, ¿sabéis lo que es ser pesimista? Yo he oído decir, y cuando lo he dicho en las personas que trabajan en un centro de salud, en la medicina, dicen que reconocen que los enfermos optimistas se curan antes. Se curan antes que los pesimistas. No lo podrán medir con los aparatos, pero los profesionales que están día y día lo notan. El pesimismo también se puede definir como un sentimiento, pero es una idea negativa o una idea de ver solo la parte negativa y no ver la parte positiva. O ver esa parte negativa hinchada, exagerada. O inventarte lo negativo, que también. Intensificar. O si solamente escuchamos las noticias de los telediarios y no tenemos ningún tipo de estímulo más, nos convierten en pesimistas, porque solo nos dicen cosas malas que ocurren en el mundo. Una persona que solo creyera que existe en el mundo lo que dicen las noticias se convierte en un pesimista total, ¿no? Porque solo las negativas. Pero cualquiera de nosotros sabemos, estemos más conscientes o menos, que en el mundo ocurren muchas cosas buenas. Y entonces cuando miramos solo lo negativo, y a veces el deseo lo exagera, entonces se crea en la mente un funcionamiento negativo, a veces profundamente negativo. Sí. Puntualizaré aquí que las enfermedades surgidas de lo que he llamado actitudes mentales erróneas, fanatismos, idealismos frustrados y esperanzas desvanecidas son de 3 categorías. Y los incidentales a la actividad y al trabajo impuestos en el plano físico, que tienen su incentivo en estas condiciones mentales, es otro ejemplo. Conducen a la violenta actividad y a trabajo excesivo, debido a la determinación de que el plan se desarrolle y no sea frustrado. Bueno, aquí se está refiriendo a los discípulos y la gente que está pensando en ayudar a la humanidad. Cuando habla del plan, el plan básicamente es de luz y amor para desarrollar. Entonces hay mucha gente con muy buena voluntad que está intentando hacer lo posible por mejorar el mundo. A lo mejor unos creen y otros no creen que existe la jerarquía, los maestros y todo esto. Pero, aun con esa buena intención, muchas veces, al ver que no producen su trabajo los efectos esperados, viene la frustración. Es decir, que personas de aquí y de más altura podemos frustrarnos o desanimarnos. O a veces la frustración permanece escondida, no nos damos cuenta. El resultado es el colapso del sistema nervioso, que podría haberse evitado si la condición mental hubiera cambiado y logrado el correcto ritmo en el plano físico. Otra es las que se producen por el estado de rebelión, que colora la vida, y manifestación de violentas reacciones emocionales. Estas, por ejemplo, pueden estar basadas en la comprensión mental del plan, más el reconocimiento de que esos planes no se materializan a menudo. Pero la causa básica de la enfermedad es la rebelión emocional y no la condición mental. Amarguras, disgustos y odios y un sentido de frustración pueden producir, y lo hacen, muchas de las prevalecientes condiciones tóxicas y un estado de intoxicación general y mala salud de que mucha gente habitualmente sufre. Su visión es más grande que sus realizaciones, y esto causa sufrimiento emocional. La curación de esto reside en la sencilla palabra: aceptación, dice. Hemos hablado muchas veces de aceptación, la decimos enseguida, la conocemos todo, pero aceptación vivida. ¿Y qué es aceptación? Pues en lugar de luchar contra la enfermedad, que no es lo mismo que poner los medios para que se cure, distinguís lo que estoy diciendo, y rechazarla con tensión mental de no querer, de huir de ella, o que se vaya, o que desaparezca, o todo, como podemos hacer, rechazar a una persona, o rechazar una idea, o rechazar esto, rechazar lo otro. Eso produce una intensificación de la
del conflicto, de la tensión. Por eso se dice que cuando más rechazamos la enfermedad que tenemos, la alimentamos más. ¿Os habéis dado cuenta que cuando más rechazamos a una persona con la que discutimos y más nos ponemos en contra de ella, más la hinchamos, más la fortalecemos, más se afirma en lo suyo? Y este error, con distintas variantes, lo cometemos, pasamos todos. Deseamos defender lo nuestro, por mucha razón que tengamos, oponiéndonos con emoción, con agresividad, sin darnos cuenta que una cosa es con energía, con firmeza, y otra es con agresividad. Por eso, aceptar la enfermedad, porque si digo lo que hoy he leído en alguna ocasión, he oído, amar la enfermedad, a lo mejor es mucho pedir, pero aceptar la enfermedad, que la tienes, el tiempo que dure, y te armonizas con ella, te relajas, estableces un campo de armonía, para lo cual la mente tiene que estar controlada. Si no, no puedes. Si no hay atención que está por encima de la mente, no se puede hacer. Y mientras tanto, no estar así, a ver que dure, sino hacer lo posible, poner los medios para que vaya curándose. Pero mientras la tienes, si te enfadas con ella y te irritas, etcétera, que es lo que hacemos, el instinto, cuando nos oponemos a alguien, con mucha razón que tengamos, estamos intensificando. Física, externa e internamente. Cuando a veces hemos comentado, cuando un ser asesino, un criminal, lo odiamos, lo rechazamos, sentido interno, porque a lo mejor no está muy lejos, estamos como alimentándole un campo energético que le va a favorecer el seguir así, de esa forma. Quizá puede costar entenderlo, pero tiene su razón de ser. Bien, pues el tema se podría prolongar, pero tenemos que dejar tiempo para que habléis, para que comentéis, preguntéis, para... Por lo que has dicho antes de los médicos y tal, me han llegado últimamente así, además ya conozco gente ya de médicos que están también mirando que somos una cosa integral, que no solamente lo físico, sino lo emocional, lo mental e incluso lo espiritual. El otro día recibí un vídeo era un médico el que lo hablaba y hablaba de todas estas cosas, incluso de irradiar, ¿no?, de alguna manera al enfermo. Y parece que la manera de hablar era como argentino, pero que habían hecho como un grupo de médicos en el que ya estaban con estas ideas, ¿sabes? De que es un ser integral y que puedes hacer mucho con tus radiaciones, con tu manera de tratarlo, con las emociones, con tal, no solamente con la medicina, que sí, que bien, pero que ellos son médicos, pero que... Entonces ya como que se van agrupando incluso médicos con estas ideas, además de conocer otros como Vicent Guillén o como el que está en el balneario, que también utiliza la medicina ayurvédica y va por otros sistemas. Quiero decir que parece que se van despertando también más conciencias en los médicos, incluso que parece que eran más algunos, otros no estarán, pero sí. Y otra cosa que te quería preguntar es lo de los genes, que no las nombras, si el tema de los genes, si es por cuestión kármica, mucho. Lo de los genes, o sí. ¿Es cuestión kármica o por qué? Sí, el karma se expresa a través de los genes. Y el alma sabe cuando va a encarnar que le conviene a ese alma encarnarse unos padres que le van a transmitir unas determinadas información genética, incluso enfermedades. Por lo tanto, no es casualidad. ¿Y por qué he nacido? Muchos dirán de vosotros, y me habéis transmitido, dirán muchos hijos a los padres, pensarán, ¿por qué esto? Porque si se supiera esto y se aceptara, se vería que todo está inteligentemente programado para pasar por esa experiencia. Porque la enfermedad es una de las expresiones del karma, lo he hablado otras veces. La charla, si estuvisteis el otro día, también insistí mucho, una de las expresiones del mal karma es la enfermedad. Hay otras formas, ¿no?, injustas de la vida, es la enfermedad. Y al pasar por ella, incluso aunque sea un niño que no ha tenido tiempo de crearla. Porque un niño, dices, ¿qué culpa tiene ese niño de que esté enfermo le ocurre eso? Es porque el karma
no se está expresando, se está expresando en el cuerpo, pero no es el cuerpo el que tiene que aprender, es el alma, la conciencia, que es del alma, la que tiene que aprender de esa experiencia que está pasando y quizá desemboque en la muerte para algo que está pendiente, algo del pasado, algo que está, y a lo mejor una buena persona dice, sí, ¿cómo es posible? Esa es una buena persona y tiene una enfermedad. Es que los que pueden ser buenos ahora a lo mejor no lo han sido tanto, o no han cometido errores, hemos cometido errores en el pasado, ¿verdad? Entonces el karma se expresa a través de los genes, o también a través, no solo de los genes, sino también a través de las circunstancias que rodean y que la vida va haciendo que la persona vaya a un sitio, vaya a otro, esté en un lugar, esté en otro. Y que ¿no? se produzca Y la en situación. la vida el karma va guiando para bien o para mal, que una persona vaya a un lugar donde va a tener un accidente, o que suba en un avión donde va a tener un accidente, o que vaya en un tren que tenga un accidente y a lo mejor el karma es que solo esté herido, o que solo se dé un susto, o que muera, ¿no? Depende de eso. Y entonces el karma determina que tenga que pasar. Entonces, claro, si lo miramos como en el caso de los niños, solo con la edad, decimos, un niño es inocente, no puede ser. Y no lo intentaremos jamás, jamás, si no asimilamos la ley del karma, que tendría que ser una de las cosas básicas para enseñar hasta en las calles, ¿no? La ley de causa y efecto, pero vista no solo a corto, sino a largo plazo. Y entonces hace que eso ocurra. Pero que también, como sabéis, que se transmiten a través de la genética. Por eso hay que llevar mucho cuidado con los experimentos científicos genéticos, porque lo habéis oído decir, hay una frontera difícil de decir, a partir de la cual ya entramos en un campo manipulador. Una cosa es investigar algo para ayudar y otra cosa, y si el karma lo permite, con los adelantos científicos la persona se cura también, porque el karma lo permite, si no, no se cura. De tal manera que la ciencia, de alguna manera, en algún grado, va en paralelo con el karma. Las enfermedades que se han ido curando de tipo más grupal, de mucha gente, pues es porque el karma de ese tipo ha desaparecido. Y si lo queréis complicar un poco, el egregor de la enfermedad de ese tipo ha ido disminuyendo, ya no está. Entonces se transmiten de eso. Y sabéis que el suelo está infectado por una infinidad de gérmenes, el suelo de la tierra, por enterrar a los muertos, eso lo hemos hablado. Hasta le dediqué una charla solo a lo importante que es en el planeta que se extienda la cremación. Cuando todos los cadáveres del mundo se quemen, entonces no será solo por este motivo, un avance espectacular y sobre todo en las enfermedades. Pero ¿qué ocurre? Que aunque esté infectado, pues llega no casualmente porque todos estamos en tierra, ¿no? Sino a unos más que a otros por otras circunstancias. Y las energías del suelo telúricas, nos explica Vicente Anglada, junto con energías que vienen de otras constelaciones, están intensificando enfermedades, como el cáncer. Y entonces alguien que no lo sepa dice, culpa de las energías, en el caso de que lo oiga decir. Pero es que Vicente lo explica, a ver, no tengo el libro aquí, en su libro Mis experiencias espirituales. En ese libro dedica una cara de una hoja a explicar que estas energías están intensificando algo que no es culpa de las energías, sino que estaba latente en el suelo, en la humanidad, y lo que hace es que el karma que tendría que manifestarse en un tiempo así, se manifieste en un tiempo más corto. Se nota más, pero se liquida más pronto. Pero que dice que la predisposición psicológica, el carácter y las circunstancias individuales hacen que los virus latentes del cáncer pasen de la latencia al acto, ¿no? Es decir, que no es que las energías vienen y te producen eso. Las energías están ahí y modifican. Igual que cuando las energías cósmicas o telúricas producen
alteraciones en la corteza terrestre, pues no es casualidad de que eso, sino que eso también se hace coincidir con el karma de las personas de un lugar donde el terremoto les va a pillar. El terremoto, el volcán, etcétera, está todo inteligentemente estudiado y desarrollado para que crezcamos, no para que alguien nos fastidie en este sentido. Entonces sí, me he enrollado un poquito, pero genéticamente, pues sí. Porque una relación de karma. Y si se descubre eso y se puede modificar esos genes en el buen sentido, será porque el karma lo permite. Pero cuando el karma no lo permite, ni un iniciado puede curar. Y bueno, y todo esto está con montones de demostraciones y en fin, sería entretenido empezar ahora, este lo dijo así, esto lo dijo lo otro. Jesús decía, no vuelvas a pecar, no te suceda algo más, peor. Pecar, el pecado, psicología, mal funcionamiento psicológico, el pecado. Bien entendido, no como nos lo han enseñado. Efecto, la enfermedad, la parálisis, paralítico, etc. De tal manera que solo se narran en la Biblia aquellos casos que podía, como otros iniciados como él, también pueden curar. Pero si la persona no requiere por su karma que se cure, ya sea quien sea, tiene que estar con la enfermedad. Recuerdo que Vicente en su libro este que he citado nos cuenta la experiencia cuando empezó el grupo suyo en Barcelona de una chica, una mujer que tenía una enfermedad. Hicieron pues un trabajo de curación, él y otras personas. No se curó, murió, pero se mejoró muchísimo. Es decir, que el karma era que tenía que fallecer. Y si se entiende bien, la muerte no es una desgracia. La muerte, visto desde cierto ángulo, a veces es lo mejor para liberar al alma de ese cuerpo en ese momento. Pero eso es como un abrir y cerrar de ojos del alma que vive una cantidad enorme de oportunidades, ¿verdad? Eso no quiere decir que tengamos que cuidar el cuerpo y lo hacemos hasta donde podamos. Pero se alivió mucho y se le permitió, pues, gracias a esa ayuda y el reconocimiento de ella, de la gente que le estaba ayudando, aunque murió, pues que avanzó. Hasta internamente fue un progreso interno. Esto lo relata en su libro Mis experiencias espirituales. Sí, ahí lo relata. Sí. Y ¿sí lo habéis leído? Y bueno, decir cosas, seré más breve. También es cierto que avanzar en la mente es tan importante como avanzar en el cuerpo, ¿no? Avanzar en la mente, una mente sana es un cuerpo sano. Avanzar en la mente es importantísimo. Sí, hay los profesores, los padres, que tendrían que tener clases, escuelas de padres, ¿no? De padres y madres. Cuando digo de padres, pues para ahorrar tiempo, energías, padres y madres. Y cuando leemos el hombre, todos entendemos que es el hombre y la mujer, ¿no? Eso, ¿verdad? Entonces, enseñar a los padres a educar la mente, bueno, la mente y el corazón de sus hijos, los profesores en las escuelas, los responsables de los medios de comunicación, que llega a millones de personas. Hay un trabajo de educación que se podía hacer inmenso, lo habréis pensado, con el poder que tiene la imagen hoy día y los medios que hay de poder llegar. El Internet, bueno, el Internet ya sabéis, tiene esa doble cara, como los medios de comunicación, porque somos imperfectos, para bien y para mal. Entonces es inmenso la educación de la mente, la educación de la sensibilidad, claro. La educación de la la inteligencia, que no es la mente, la inteligencia está ahí y la mente está aquí. La inteligencia se expresa a través de la mente. De la atención que no la has nombrado. La educación es que esa es la asignatura básica. Sí, y a veces son los niños los que enseñan la atención a los mayores. Porque cuando se profundiza en la enseñanza, pues se produce un fenómeno de mutuo. El que enseña y el enseñado, el educador y el educando. ¿Estáis de acuerdo? El pequeño es el que enseña. Mutuo. Sea niño, adulto, etc. Entonces se va produciendo ahí un proceso de avance
por parte de ambos. No es uno que está ahí en un pedestal y enseña a los pobres que están abajo, sino se va produciendo. Entonces, es un campo enorme el que podemos hacer. Y como decíamos el otro día, si estabais en la charla de la cultura, poco a poco, casi sin darnos cuenta, y sí que se enteren los de arriba me refiero a los políticos, podemos hacer una cultura más progresista. Aunque nos veamos poquita cosa, que podemos llegar a pocos. Pero nos contagiamos, ¿verdad que nos contagiamos de cosas buenas? A veces ni siquiera somos conscientes. Entonces podemos estar contribuyendo, unos por aquí, otros por allá y otros por allá, a crear una cultura más progresiva, más progresista, más, no sé, más avanzada, más evolucionada. Y en el campo de la medicina que estamos hablando, pues imaginaos el trabajo que hay por hacer. Sí, tú decías eso, y hay médicos conscientes de eso. Este libro es un médico y un psicólogo. Un médico y un psicólogo. Bernard Siege, que lo nombro en los cursillos, un médico americano que escribió un libro que se llama, el que cito muchas veces en los cursillos, Amor, Medicina Milagrosa. Y decía al principio del libro, nos enseñan mucho de medicina, pero no nos enseñan a curar en las facultades. Eso se podía aplicar. Las facultades, hablar de cómo curar a nivel más psicológico, cómo ayudar, que no quiere decir sustituir al otro, pues no se hace. Entonces, pues ahí hay algo que está fallando de alguna forma. Como no es desprecio a lo que hay. Claro. Con respecto a eso que estás diciendo, está surgiendo lo de la medicina cuántica, lo de la curación cuántica, que se entiende que es como eso, dar un salto en la conciencia, lo que entiendo, sí. La parte hacia arriba. Es un término muy genérico que se está utilizando. Sí. Pero como que es eso, es, igual que has dicho, de evolucionar a mental, la mente por encima de las emociones y tal, pues desde la mente ya un salto cuántico sería... Sí. Más elevado todavía, más sutil, más elevado. Tengo anotada esa conferencia, y desde ahí, pero me estoy resistiendo porque y desde ahí si doy esa conferencia voy a ser un poco crítico, no sé, igual aflojo, muy crítico con la utilización de la mente negativamente para curar. La mente no, al contrario. Pero claro, por eso hay que discernir entre gente de buena voluntad que está utilizando el poder es necesaria esa conferencia para curar cuando en realidad no cura, ¿no? Es decir, que hay métodos de curación, de invocación de energías superiores, pero que no son adecuadas. No basta con que alguien te diga... No me refiero a desde fuera, sino uno mismo. Bueno, estoy aprovechando para generalizar. Pero bien entendida, la cuántica, pues... Bueno, pues es algo que está empezando, es el futuro. También en parte de la medicina. ¿Sí? ¿Querías preguntar? Así como el doctor Hammer, que se dio cuenta que estaba pasando por un... ¿Sabes de quién te hablo? Sí. Sí. Que a raíz de ese suceso que tuvo, se dio cuenta que tenía algo que ver el conflicto emocional que estaban viviendo con la enfermedad. Y a raíz de eso se ha hecho un montón de investigación. Entonces, ¿qué puedes decir, Rafa? ¿Qué tendríamos que hacer? Como una autoobservación hacia el conflicto mental que estoy teniendo o el conflicto emocional que estoy viviendo para poder desentramarlo, o sea, el trabajo que es autoconciencia. Se dice brevemente, pero conlleva mucho tiempo y a lo mejor y detalles. Autoconciencia, simplificado, ¿no? Autoconciencia de tu conflicto, de tu estado, eso, cual incluye emocional, mental. Tomar conciencia. Bueno, realmente la evolución es tomar conciencia cada vez de más cosas. Del conflicto que estás dentro teniendo, y fuera. ¿no? Del conflicto. Entonces, al tomar conciencia con luz, no simplemente saber que está, eso no es tomar conciencia. Me estoy refiriendo a tomar conciencia a verlo con luz, con la luz interna. Y al verlo, comprenderlo. Y al comprenderlo, ya se... No siempre, pero empieza a solucionarse, empieza a curarse, empiezas a dar pasos. Y a lo mejor esa autoconciencia te dice que tienes que hacer tal cosa, buscar a la medicina o a esto o lo otro, etc. ¿Qué medios tienes que poner? Cambiar hábitos de vida o lo que sea. La autoconciencia no solamente lo ves y ya está. Pero sí que es cierto que hay muchos casos que la medicina oculta, dice Bernard Siegel, que he citado, que se curan
de cosas incurables espontáneamente. Y dice, el enfermo previamente, en todos esos casos, según su experiencia, ha tenido como una apertura de conciencia, dice algo así parecido, que le ha advertido de que estaba en camino de la curación. Recuerdo que cita en este libro Amor, Medicina Milagrosa. Es decir, y dice también que esos casos de curaciones que se les llama milagrosas, pues que los médicos tratan de pasarlo como un error. Una curación espontánea. De pronóstico o cosas así, porque a ocultarlo, pero que se dan, no es la mayoría, pero se dan muchos casos. Entonces, cambio de conciencia ya está produciendo una vibración sutil, eso es cuántico. Lo cuántico es, lo sabéis todos, hemos oído esa palabra, aquellas subpartículas más diminutas del átomo, todavía más diminutas, que van engarzando con las subpartículas etéricas del átomo, de otra dimensión del átomo. La cuántica, física o la medicina cuántica es entrar en la dimensión desde la materia a la dimensión más sutil dentro de la materia, plano etérico. Y de ahí ir pasando a otros planos. Es decir, ahí es como un continuo. Aunque decimos plano, físico, vital, astral, está todo como energía que es, con un continuo. Y entonces es reconocer que no solo es materia que incide sobre la materia, sino también lo sutil que modifica la materia. Y el pensamiento es algo muy sutil que influye sobre la materia. Y por ahí va la física cuántica, en este caso la curación cuántica. Luego es ver qué método se utiliza, hasta dónde lo estás haciendo, qué intereses tienes al hacerlo. El consejo, si alguien conoce alguna cosa de estas, es consejos básicos: desapego. ¿Qué significa desapego? Pues hay que entenderlo antes. Hacerlo desapegado y nunca por interés personal. Por lo tanto, este tipo de medicina tendría que ponerse al margen o separada de otra, porque aquí no se puede usar, digamos, intereses ni económicos ni de ningún tipo. De momento en esto no se podría hacer, porque estás trabajando con otras vibraciones. Eso no quiere decir que en los trabajos laborales no podamos actuar, pero como un complemento, es distinto. ¿Me explico? Entonces, un desapego sabiendo que no eres tú el que curas, no es algo, aunque no sepas qué es, a través de ti y con la máxima discreción posible. Por lo tanto, es un tema para... De todas maneras, no me refería solo a la curación.